Buenas tardes, en un minuto ya empezamos la clase. Hola, buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Buenas Buenas doctor. tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hola, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Profe. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hoy vamos a ver un tema que está, creo, en la bolilla, creo que es la bolilla 9, que son los modos anormales de determinación del proceso. Hoy vamos a ver, en primer lugar, el desistimiento del proceso, el desistimiento, que puede ser el desistimiento del proceso o el desistimiento del derecho. Particularmente el tema del desistimiento, en realidad lo primero que tenemos que mencionar es que el término no es muy feliz en cuanto a cómo identifica esta forma de concluir el proceso, estas distintas formas de concluir el proceso. En realidad lo llama modos anormales, precisamente porque naturalmente, lo toma como que naturalmente cuando uno piensa en la culminación del proceso está pensando en la sentencia, ¿verdad? Y entonces, estas son formas diferentes, a los cuales sí se va a llegar a una sentencia, pero por otros caminos. Y la realidad es que por eso el código lo identifica de esa manera. El primer tema que vamos a ver se llama el desistimiento. Ustedes van a ver en los artículos 304 a 306, está tratado el tema muy sintéticamente, y diferencia dos tipos de desistimiento. Por un lado, el desistimiento del proceso, que se vincula más que nada, para hacerlo de manera gráfica, con el desistimiento de la causa, sin afectar al derecho de fondo discutido. Cuando uno piensa en el desistimiento del derecho, se está vinculando a lo que es precisamente la causa y objeto que se está discutiendo en el mismo. Vayamos a identificar ahora la figura del desistimiento del proceso, de la acción o de la pretensión. En primer lugar, en el desistimiento del proceso, el actor lo que nos muestra es una voluntad de poner fin al proceso sin que éste avance. En realidad, entraña un abandono del proceso y, por otro lado, la desaparición de su objeto. Lo importante, que es lo que acabamos de decir, es que no afecta al derecho material del actor. ¿Por qué? Porque el desistimiento del proceso, al no afectar al derecho material, puede provocar una nueva demanda. Obviamente que podrá promover una nueva demanda siempre y cuando no esté prescripto ese derecho. ¿Sí? En el desistimiento del derecho, el actor lo que hace, abdica del ejercicio del derecho material, invocado como fundamento de su pretensión. Esto implica que posteriormente no va a poder iniciar un nuevo proceso por la misma causa y por el mismo objeto. Muy bien. El fundamento del desistimiento está en el principio de economía procesal y obviamente en el principio dispositivo. El desistimiento, ya sea de la acción o del derecho, puede ser
total o parcial. El desistimiento parcial objetivo implica cuando yo incoho he acumulado varias pretensiones, desisto de solo de una de ellas o del derecho de una de ellas. El desistimiento parcial subjetivo, acá lo que estamos viendo es un litisconsorcio. El actor lo que decide es desistir de la acción o del derecho respecto de uno de los demandados, o de alguno de los demandados, y esa conducta la toma uno respecto del actor. En el litisconsorcio facultativo, el desistimiento del proceso tiene efectos con relación al codemandado desistido. También se aplicaría este principio al litisconsorcio pasivo necesario, salvo, dice la doctrina, la imposibilidad de arribar a una sentencia útil en función de la indivisibilidad del objeto. ¿Cuáles son los requisitos para poder desistir? En primer lugar, vamos a ver los requisitos subjetivos. Fíjense ustedes que acá, en el desistimiento del proceso, nosotros lo que estamos diciendo es, yo lo que hago es desistir de este juicio, que no impide que yo promueva un nuevo juicio posteriormente por la misma causa y objeto. En ese caso, fíjense ustedes, ¿alguien me quería hacer una pregunta? No. ¿Elena? No. Bien. En principio, en el desistimiento del proceso, el representante legal no necesita de un mandato especial, salvo que implicara la pérdida de ese derecho por prescripción, en cuyo caso esa facultad especial le es exigida porque está afectando al derecho de fondo. En cambio, el desistimiento del derecho, como dice el artículo 375, inciso I del Código Civil y Comercial, como implica que ya no voy a poder iniciar un nuevo juicio por la misma causa y el mismo objeto, requiere de mandato especial que puede estar contenido dentro de un poder general. Esto es muy importante porque lo vamos a ver también luego con la transacción. Esto en el ejercicio profesional es muy importante. Cuando vemos un desistimiento que lo hace el representante legal, lo primero que tenemos que mirar es el mandato que adjuntó al proceso para saber si tiene esa capacidad de desistir. Voy a celebrar una transacción, ahora después vamos a ver el tema de la transacción. Lo primero que tenemos que ver, porque el 375 es un artículo que tenemos que tener siempre muy presente en el ejercicio profesional, porque nos está indicando cuándo es necesario el poder especial o el poder general con facultad especial. Por ejemplo, en el desistimiento del derecho, siendo que es los padres, por ejemplo, de acuerdo al artículo 692 del Código Civil y Comercial, ellos, para poder disponer de los bienes de los hijos, tienen que tener autorización judicial. Si el desistimiento del derecho implicaría renunciar a un derecho del hijo, derecho patrimonial del hijo, precisamente ese desistimiento tiene que tener autorización judicial. Porque se entendería que es un acto de disposición. La renuncia, fíjense ustedes, como dice el artículo 944 del Código Civil, siempre se puede renunciar en la medida en que no esté prohibido y solamente afecte a los derechos privados.
y puede ser retractada en la medida en que no haya sido afectada, la renuncia a un derecho. Esos son los requisitos subjetivos. Respecto de los requisitos objetivos, en realidad esto está directamente vinculado a los mismos requisitos objetivos del acto jurídico procesal, en donde decimos que esos requisitos son dos. Por un lado, que debe ser idóneo, es decir, yo tengo que hacer un desistimiento antes de la conclusión del proceso. Y jurídicamente posible, ¿por qué? Porque ese desistimiento no puede recaer sobre derechos indisponibles. Lugar, tiempo y forma de este acto procesal. En primer lugar, el desistimiento se hace en una presentación en el expediente. Debe ser siempre, como dijimos recién, realizado en cualquier estado de la causa antes de que quede firme la sentencia, porque puede ser que se haya dictado la sentencia, se haya recurrido, la sentencia no está firme, y por lo tanto yo ahí puedo todavía desistir. Debe ser expreso, dado que no se presume el desistimiento, lo que no requiere es de formas sacramentales. Debe ser incondicional y es de interpretación restrictiva. Si yo, por ejemplo, digo, desisto de este juicio, ¿cómo ustedes interpretarían esta expresión? ¿Como un desistimiento del proceso o un desistimiento del derecho? Del proceso. El proceso, profesor. Siempre, ténganlo bien presente. Lo que yo estoy diciendo es, desisto de este juicio, de este proceso, de esta pretensión, pero no renuncio a esa posibilidad, obviamente, de promover un nuevo juicio. ¿Cuáles son los efectos de este desistimiento? Obviamente, el desistimiento del proceso, en principio, si se hace antes de la notificación de la demanda, no debe tener consentimiento de la contraria. En cambio, si el desistimiento del proceso es posterior al inicio de la demanda, debe contar con la anuencia de la otra parte. Obviamente, el silencio de la otra parte. ¿Alguien tiene abierto el micrófono, chicos? Bueno, el desistimiento, dijimos, del proceso, si está notificada la demanda, requiere del consentimiento de la otra parte, y del pedido de desistimiento se le notificará por cédula, y si no contesta, se considera que consiente el desistimiento del proceso. En cambio, en el desistimiento del derecho, como se está renunciando no solamente al juicio, sino a iniciar un futuro juicio respecto del objeto y causa esgrimidos en el presente proceso, no es necesario el consentimiento de la otra parte. Obviamente, este desistimiento, para que pueda tener andamiaje, necesita de que se traten de derechos disponibles. ¿Sí? Por eso también tenemos que tener en consideración que si se trata de derechos indisponibles, ese desistimiento no tendrá la posibilidad de ser acogido. La resolución que rechaza el desistimiento del derecho va a tener la forma de una sentencia interlocutoria. ¿Se puede retractar? Sí se puede retractar. El desistimiento
de la acción hasta que la contraria acepte, y el desistimiento del derecho hasta que se pronuncie el juez. En materia de costas, los signos Arriba, chica. Voy a tocar arriba. Ezequiel Lacoste. Ahora sí. En materia de costas, en el desistimiento, fíjense ustedes que en principio se aplica el principio objetivo de la derrota. Quien desiste, obviamente, debe pagar las costas del proceso. Pero el código trae una excepción a este principio que tiene alguna variante en el artículo 73 del Código de Nación, es que en principio no se impondrán las costas a quien desiste si el desistimiento obedece a un cambio de legislación o de jurisprudencia. Obviamente, el Código de Nación fue modificado en esto y dice, y siempre y cuando este desistimiento por cambio de legislación o por cambio de la jurisprudencia se llevare a cabo sin demora injustificada. Obviamente, uno puede también interpretar este tipo de situaciones. Por ejemplo, la realidad es que, por ejemplo, en el año 2002, cuando fue la salida, cuando fue el tema del corralito, que arranca en realidad con medidas en diciembre del 2001, hubo todos los días o todas las semanas teníamos resoluciones nuevas y mucha gente inició procesos que estaban vinculados a la especificación o mantenimiento de las colocaciones en dólares. Y esa catarata de decretos y leyes que se sancionaron, en realidad provocaban que semanalmente hubiera cambios. Y por ejemplo, en expedientes que fueron radicados, porque la Corte tardó 2 años en expedirse, recién en el 2004, en el primer caso que se expide la Corte Suprema, recién ahí tuvimos una doctrina aplicable al tema. Pero pudo, en todo en general, lo que nosotros teníamos eran cambios legislativos que eventualmente frente a una demanda podían generar un desistimiento causado en esta modificación legislativa. El otro tema, cuando uno mira el tema de la jurisprudencia, precisamente acá lo que tenemos que tener, a qué tipo de jurisprudencia se puede vincular esta situación. Yo la vincularía a 2 casos particulares. Uno sería la jurisprudencia uniforme establecida a través de fallos plenarios por las cámaras y obviamente también a la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en la medida en que haga doctrina legal. Yo siempre doy el mismo ejemplo. En la provincia de Buenos Aires hubo muchos problemas con el tema de los pagarés de consumo, hasta que la Corte de la provincia, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, resolvió el tema de una forma determinada. De las 3 variantes que se daban en materia de pagaré de consumo, tomó una posición. Bueno, aquellos que hubieran iniciado procesos que no respondían al título ejecutivo que me crea la Corte, tenían, a partir de la doctrina de la Corte, una forma de resolver la cuestión jurídica que, si hubieran desistido de sus procesos, hubiera generado que las costas no se le impusieran en forma exclusiva a quien desistió, sino que se hubieran impuesto por su orden. Pero en principio, la regla es las costas se van a imponer a quien desiste. ¿Alguna duda sobre el tema de desistimiento?
Perfecto. Creo que es bastante entendible el tema de desistir, ya sea de la acción o del juicio o del proceso, y desistir del derecho. Creo que es muy claro. Muy bien. Vamos a ver otro medio de extinción de los procesos, que es la transacción, que aparece en el artículo 308 de nuestro Código Procesal. Dice: forma y trámite. Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio con la presentación del convenio o suscripción del acta ante el juez. Este se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción y la homologará o no. Si no la homologa, continúa el proceso según su estado. La transacción, en el actual Código Civil y Comercial, es un contrato. Así lo define el 1641 de nuestro Código Civil y Comercial. Dice así: la transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. Esas concesiones legítimas pueden concluir un litigio existente, prevenir un litigio que pudiera producirse, o suprimir la incertidumbre respecto de pretensiones derivadas de una relación jurídica o asegurar su realización. Si la controversia es extrajudicial, como vieron en lo que acabamos de decir, la transacción impide que se llegue a juicio. Si la transacción es judicial, lo que hacemos es terminar ese juicio. Por eso, el efecto propio de la transacción es extintivo y no creador de derechos. Bien, ¿cuáles son los elementos de la transacción? En primer lugar, la existencia de incertidumbre. Acabamos de decir, obligaciones litigiosas o dudosas. Lo que procura la transacción es poner fin a ese estado de incertidumbre. Segundo elemento de la transacción: las concesiones recíprocas entre ambas partes. Esto es importante porque, por ejemplo, no importa que esas prestaciones sean de distinta naturaleza o no sean equivalentes. Lo importante es que las partes se asignen beneficios mutuos. En tercer lugar, el tercer elemento es que haya acuerdo de las partes. Y el cuarto elemento es que las partes sean capaces. Acá vamos a mirar lo que dice el 1645 y el 1101. Fíjense ustedes que no se trata de la capacidad de contratar, sino de la capacidad para disponer a título oneroso, del 1646. Sin perjuicio de eso, el Código establece limitaciones subjetivas en cuanto a la aptitud para celebrar un contrato de transacción. Esto aparece en el artículo 1646, tanto relacionadas con la legitimación de las partes como de su capacidad. Fíjense ustedes, leyendo el 1646, las prohibiciones vinculan a ciertos sujetos. En primer lugar, a quienes no pueden enajenar el derecho respectivo. En segundo lugar, habla de los representantes de las personas incapaces. Ahí habla de que se impide celebrar transacciones a los padres, tutores, curadores respecto de las cuentas de su gestión. Y en tercer lugar, habla de los albaceas sobre los derechos conferidos en el testamento. Es decir, hay ciertos sujetos a los cuales expresamente se dirige la norma y les impide hacer transacciones. Nuevamente,
vamos al artículo 375, inciso I, y dijimos nosotros que para poder transar, el representante tiene que tener un poder general con facultad especial o poder especial que expresamente contemple la posibilidad de transar. Esos como profesionales siempre recuérdenlo. ¿Cuáles son los caracteres de la transacción? En primer lugar, es indivisible, sin en perjuicio de que hay otros códigos en el derecho comparado, Uruguay y México, que dicen que es indivisible en la medida en que las partes no hayan convenido lo contrario. Pero en nuestro caso es indivisible. En segundo lugar, el mismo Código Civil y Comercial nos habla de que es de interpretación restrictiva. ¿Por qué? Y porque ella implica renuncia a los derechos de las partes. De hecho, se deriva que no debe ni aprovechar ni perjudicar a los más interesados. En tercer lugar, es declarativa y no traslativa de derechos. Fíjense ustedes que no hace nacer derechos, sino que se refiere a derechos o títulos preexistentes. Es bilateral, es un contrato bilateral. Esto lo vamos a ver, todas estas características las vamos a ver en las normas generales de los contratos. Es un contrato bilateral, pues nacen obligaciones para ambas partes intervinientes. Es oneroso, fíjense ustedes que hay ventajas que se atribuyen a cada contratante que se compensan con el sacrificio que hace cada uno. Es conmutativo, es formal, pues se exige la forma escrita. Obviamente acabamos de decir que es un contrato nominado. Y el mismo artículo 1642 dice, con incorrección, que produce efectos asimilables a la cosa juzgada. En realidad, este concepto no es correcto. Porque lo primero que tenemos que entender, que no puede confundirse la cosa juzgada con la ejecutoriedad. No puede haber una asimilación entre el acto, entre este contrato con una sentencia judicial. Fíjense ustedes que el efecto de la transacción es establecer nuevas bases jurídicas respecto de los intereses de las partes, de modo que lo que hace es excluir esa incertidumbre eliminándola. Por eso, la transacción lo que hace es poner fin al conflicto entre las partes, pero no pone fin al proceso si se versare sobre derechos litigiosos, ni permite el cumplimiento por el procedimiento de ejecución de sentencia de obligaciones pendientes. Por eso, Roland Arasi dice que a fin de evitar equívocos, la frase efecto de cosa juzgada debió cambiarse por efecto definitivo entre las partes o alguna otra expresión similar. Ahora, ¿puede ser objeto de la transacción cualquier derecho? No. No pueden transarse sobre, fíjense ustedes, derechos en los que esté comprometido el orden público. Esos derechos, para ser objeto de transacción, deben ser disponibles para las partes. Por ejemplo, tampoco pueden ser los derechos irrenunciables. Por ejemplo, no puede ser renunciado el derecho a percibir alimentos futuros. Tampoco pueden ser objeto de una transacción los derechos derivados de las relaciones de familia o del estado de las personas.
yo no puedo renunciar, como dice el artículo 712 del Código Civil y Comercial, a las acciones de Estado. ¿Mm? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si la obligación objeto de la transacción adolece de un vicio que causa su nulidad absoluta, esta consecuencia se va a proyectar al contrato y lo va a tornar inválido. Así, por ejemplo, transacción respecto de obligaciones contrarias a la moral o a las que nacen de un acto desprovisto de la solemnidad absoluta dispuesta por la ley. Ahora, si el vicio que afecta a la obligación transada provoca una nulidad relativa, la transacción resulta eficaz si las partes conocen el defecto del acto y tratan sobre la nulidad. Aquí, lo importante acá es que las partes pueden confirmar ese negocio transaccional mediante la purga del vicio que adolece la obligación sobre la que versa. El Código Civil y Comercial trae en el artículo 1647, dentro de la transacción, 3 supuestos puntuales de invalidez de transacción. El primero, invocación de títulos total o parcialmente inexistentes o ineficaces. El segundo, la ignorancia sobre la existencia de un título mejor. Por ejemplo, documentos que revelan que existe un derecho más pleno o más amplio que de haberlo conocido la parte hubiera llevado a no plantear la controversia. Perdón, Acá, ¿podría repetir de nuevo ese punto? el Ignorancia segundo, sobre... ignorancia sobre la existencia de un título mejor. La parte que conoce que documentos que revelan que había un derecho más pleno, no hubiera llegado a la transacción. Acá, el interesado en la nulidad tiene a su cargo la prueba del desconocimiento y que este es excusable, obviamente. Y el tercero es el desconocimiento de un proceso con sentencia firme. Lo que se encarga de decir el último artículo en materia de transacción, que dice que los errores numéricos, aritméticos, dice, no obstan a la validez de la transacción sin perjuicio de las partes a obtener la rectificación correspondiente. ¿Cuál es la forma? La transacción realizada extrajudicialmente, dijimos nosotros, debe hacerse por escrito, dice el Código Civil en el artículo 1643, y puede ser extendida en un instrumento privado. La transacción sobre derechos litigiosos es diferente, porque es formal y solemne, y se perfecciona mediante la presentación al juez en el expediente. Obviamente, la presentación al juez hace a su perfeccionamiento, pero no a la validez. ¿Por qué? Porque la validez, para que valga, hace falta que el juez la apruebe. ¿Entienden? Es decir, una cosa es presentar la transacción en el expediente y otra cosa es que el juez dicte sentencia aceptando ese derecho transado. No importa si la presentación la hace una o las dos partes conjuntamente. ¿Cuál es el efecto? Tiene un efecto extintivo porque impide la renovación de la discusión sobre la cuestión transada. Y en principio, también acá vamos a entrar en una parte que es más resbaladiza, no perjudica ni aprovecha a terceros ni a los demás interesados. ¿Con excepción de qué? ¿De qué sujetos? Del fiador y en las obligaciones solidarias. En las obligaciones solidarias vamos a mirar 2 artículos.
Uno que se refiere a la solidaridad pasiva, que es el 835, inciso D del Código Civil, y otro que se refiere a la solidaridad activa, que es el 846D del Código Civil y Comercial. El primero de ellos dice: con sujeción a las disposiciones especiales en la solidaridad pasiva, los modos extintivos inciden, según el caso, sobre la obligación o sobre la cuota de algún deudor solidario, conforme las siguientes reglas. D. La transacción hecha con uno de los codeudores solidarios aprovecha a los otros, pero no les puede ser opuesta. Es decir, un codeudor solidario celebra una transacción con el acreedor, ellos pueden beneficiarse de ese acuerdo, pero no les puede ser opuesto. ¿Entienden? Es decir, recogen los beneficios. En la solidaridad activa es la transacción hecha por uno de los coacreedores solidarios. Ahora estamos hablando de que el acreedor, uno de los acreedores, realiza una transacción, no le es oponible a los otros, el efecto ese relativo que dijimos nosotros, excepto que ellos quieran aprovecharse de ella. Si les mejora su posición, ellos pueden aprovechar. Ahora, si quiere hacer en esa transacción una renuncia al crédito de él, no les puede ser opuesta a los restantes coacreedores. Y por último, podemos hablar de las obligaciones concurrentes. ¿Se acuerdan cuáles son las obligaciones concurrentes? Las que tengo varios deudores, pero por distinta causa. El ejemplo siempre fácil de obligación concurrente es la aseguradora y el asegurado. ¿Por qué? Porque el asegurado tiene que pagar porque causó el choque, supongamos, y la aseguradora tiene que indemnizar a la víctima, pero por la relación del contrato, del seguro. ¿Comprenden? Es la típica obligación concurrente. Ambos indemnizan, pero la causa del deber es diferente. Uno el hecho ilícito y el otro el contrato de seguro. El 851, en materia de obligaciones concurrentes, en el inciso C dice que la novación y la compensación, la transacción, la dación en pago, la novación y la compensación realizada con uno de los deudores concurrentes, en tanto satisfagan íntegramente el interés del acreedor, extinguen la obligación de los otros obligados concurrentes, o en su caso, la extinguen parcialmente en la medida de lo satisfecho. Así que la transacción va a aprovechar, en definitiva, a los otros deudores concurrentes. Es mucha información la de la transacción. ¿Por qué? Porque nos tuvimos que meter, obviamente, en el análisis de un contrato previsto en el Código Civil y Comercial y, obviamente, analizar todas las circunstancias vinculadas a dicho contrato. Muy bien. Un segundito, por favor. Tenía un pequeño aviso que dar. Muy bien. Vamos a otra de las figuras, que es el allanamiento. Artículo 307 de nuestro Código Procesal dice: oportunidad y efectos. El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia. El juez dictará sentencia conforme a derecho, pero si estuviere comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efectos y continuará el proceso según su estado. Cuando el allanamiento fuere simultáneo con el cumplimiento de la prestación reclamada, la resolución que lo admita será dictada en la forma prescrita por el artículo 161, que es la de la sentencia interlocutoria. Veamos. ¿Qué es el allanamiento? Un acto jurídico unilateral. Es decir,
El allanamiento no necesita de la conformidad de la contraparte para que produzca sus efectos propios. No es recepticio. Y la parte implica que la parte se somete y reconoce la pretensión contraria, la fundabilidad de la pretensión interpuesta, aceptando que se resuelva el conflicto conforme lo peticionado por la misma. Obviamente, si uno lo tiene que comparar con otra de las figuras que vimos, es la contrapartida del desistimiento del derecho. Por un lado, en el desistimiento se reconoce que no hay derecho, y acá lo que estamos haciendo es reconocer el derecho del acto. Acá lo que está haciendo quien se allana, abandona toda oposición a la pretensión del demandante. Fíjense ustedes que el mismo código se encarga de decir que no tiene eficacia vinculatoria para el juez, que no está obligado a dictar una resolución adecuada a los términos de la pretensión, por ejemplo, si la misma carece de fundamento, o porque la conformidad o el reconocimiento de la fundabilidad no puede coartar la libertad del juez en orden a la aplicación del derecho jurídico vigente. El allanamiento va dirigido al reconocimiento de la pretensión que fue objeto de la demanda. Este allanamiento puede ser total o parcial. Es decir, el demandado puede reconocer totalmente o puede reconocer alguna de las pretensiones hechas, y en la medida en que sean separables y distintas. Por eso, si el allanamiento es parcial, lo que corresponde es seguir la causa en adelante. También este allanamiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando manifiesta con signos exteriores el sometimiento a esa pretensión. Es tácito cuando el demandado, sin oponerse a la pretensión, adopta una actitud mediante la cual resulta satisfecha. Es importante tener en cuenta que el defensor oficial es un representante legal del ausente en el proceso, ¿verdad? Por lo tanto, él está imposibilitado de allanarse a la demanda. ¿Se acuerdan cuando vimos la otra vez el tema del responde de expectativa? Él no se puede allanar, pero él puede postergar, en el caso de la contestación de la demanda, del artículo 354, él puede postergar la carga que le establece al demandado, el artículo 354 de reconocer o negar, ¿se acuerdan? Lo vimos en la otra clase, hasta después de producida la prueba. ¿Cuál es la oportunidad? Yo me puedo allanar antes del dictado de la sentencia o antes de que la misma quede firme. Pero es importante tener en cuenta que ese allanamiento no exime al juez de dictar sentencia. ¿Y qué es lo que va a examinar el juez? En primer lugar, cumplimiento de los requisitos formales. Perdón. Hola. Sí, estoy dando clase. Estoy dando clase, ahora no puedo atender. Llámeme a las 8, por favor. En primer lugar, si se han cumplido los requisitos formales. Segundo lugar, ¿qué es lo que va a haber? Capacidad del allanado. Tercer lugar, si es representante, si tiene facultades especiales. Cuarto, si los derechos objeto del proceso son disponibles. Quinto lugar, si no se afecta el orden público. Fíjense, por ejemplo, un caso de afectación del orden público. El síndico
en una, por ejemplo, no el síndico. Pensemos en un concurso donde, promovido un incidente de revisión, viene el concursado y se allana y reconoce como cierta la pretensión del acreedor. Ese allanamiento servirá para lograr que el juez haga lugar a ese incidente de revisión. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque hay otros interesados y para eso interviene un síndico. ¿Comprenden? Entonces, el allanamiento que pueda realizar reconociendo el crédito de ese acreedor que no fue verificado y que tuvo que recurrir al incidente de revisión, será inocuo. ¿Mm? También es muy importante que el juez analice que se está en presencia de un proceso simulado o fraudulento que pueda afectar derechos de terceros. Emilio arregla con Alicia, que tiene problemas con acreedores. Alicia le firma un pagaré o le celebra un contrato de mutuo, hacen que no pague a Alicia, hacen figurar que Alicia incumplió y Emilio inicia un juicio y le embarga ese bien. ¿Para qué? Y para que el día de mañana, si eventualmente quieren ejecutar ese bien, él como acreedor primer embargante va a cobrar primero y Alicia no va a perder la casa. ¿Comprenden? Es decir, un juicio simulado. Antiguamente, fíjense ustedes, les voy a dar un ejemplo que puede demostrar este tema también de la simulación. La vieja ley de matrimonio civil obviamente no admitía el divorcio y solamente admitía la separación por causales subjetivas. El adulterio, las sevicias, ¿cómo es? Bueno, eran 5 causales. Entonces, ¿qué hacía la parte que se quería separar? Inventaban una causal. Y entonces el marido demandaba a la mujer por abandono voluntario malicioso del hogar, o la mujer demandaba al marido y el marido no contestaba la demanda. Con eso estaba implicando el reconocimiento del hecho. ¿Qué le decía a la justicia? No, mire, pruébeme que hubo un alejamiento del hogar. No bastaba con el silencio proveniente de no. ¿Por qué? Porque se podía simular la causal de separación. ¿Comprenden? Entonces, eso es una de las cuestiones que tienen que mirar. Lo que es entonces el proceso simulado o fraudulento. O, por ejemplo, el caso de Emilio, que celebra con Alicia un boleto de compraventa. Y el día de mañana, y Alicia sigue viviendo dentro de la misma casa. Entonces, llegado el momento, él se presenta con el boleto porque le embargaron la casa a Alicia en un proceso de un tercero y dice, hago plantear una tercería de mejor derecho. Porque tengo un boleto con firma certificada y con eso trato de lograr el levantamiento de ese embargo sobre el bien de Alicia. Son procesos simulados y eso lo tiene que analizar el juez. La sentencia, en materia de allanamiento, tiene que reunir los requisitos del artículo 163, es la sentencia definitiva. Salvo que sea el allanamiento sea simultáneo con el cumplimiento de la prestación, en cuyo caso ese allanamiento revestirá la forma de sentencia interlocutoria. ¿Qué pasa con el tema de las costas? ¿Se acuerdan? Acá tenemos una regla mnemotécnica, ¿es verdad? El allanamiento ¿La regla del riote, dice? Exactamente, Joaquín, muy bien. El allanamiento para eximir de costas debe reunir los 5 requisitos donde la regla mnemotécnica es riote. Riote es real, incondicionado, oportuno, total y efectivo. Así lo dice el artículo 70. Obviamente, para que el allanamiento
dé lugar a la exhibición de costas. Recuerden siempre, chicos, porque hay veces se confunden la exhibición de costas con la imposición de costas a la otra parte. La exhibición de costas significa que cada parte se hace cargo de pagar las costas de su propia actuación y las comunes por mitades. ¿Está claro? No es que eximirme de costas significa no que le van a poner las costas al otro. Significa que yo voy a atender con mi peculio las costas generadas por mi propia actuación. La otra parte va a atender las costas y las comunes se dividen por mitades. Muy bien. ¿Cuándo el allanamiento es oportuno? Cuando la parte no hubiere dado motivo a la reclamación judicial. Obviamente, si yo me allano después que me decretan la rebeldía, ese allanamiento no va a ser oportuno. ¿Alguna duda sobre allanamiento? No. Perfecto. Profesor, ¿qué significaba cuando el allanamiento es real? Real que responda a una voluntad cierta de aceptar el reconocimiento del crédito de la otra parte. Que no sea una simple manifestación. ¿Y cómo se demuestra? Cumpliendo, por ejemplo, la prestación. Bien, gracias. De nada. Vamos al tema de la conciliación. Fíjense que la conciliación en sí no nos representa absolutamente nada. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una conciliación? Porque si pregunto, es ponerse de acuerdo en algo, ¿verdad? Un acuerdo de partes. Claro, pero en realidad esa conciliación te puede generar que una parte se allane al crédito del otro, que una parte concilie y renuncie, o que una parte trance. No te da, digamos, no representa en sí misma cuál es el contenido de lo conciliado. ¿Está claro? Por eso dice el 309. Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez y homologados por este tendrán autoridad de cosa juzgada. Se procederá a su cumplimiento en la forma establecida para el trámite de ejecución de sentencia. Fíjense que yo para este tema les traje la representación que hace la doctora Patricia Bermejo en un fallo de la Cámara que ella integraba en La Plata. Actualmente ella integra una de las salas de la Cámara Nacional Civil. Dice, la conciliación se ha de entender a la figura autocompositiva que traduce un acuerdo o una aveniencia de partes que mediante renuncia, allanamiento o transacción hace innecesario el litigio pendiente o evita el litigio eventual. Consiste en una mediación judicial. Hoy por hoy, también esa conciliación se puede lograr en el acuerdo de mediación que es extrajudicial y que incumplido puede dar lugar a la ejecución del mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son las notas configurativas de esa conciliación? En primer lugar, acuerdo de partes. En segundo lugar, que se va a celebrar en presencia del juez o tribunal. En tercer lugar, necesita de la homologación del propio órgano conciliador. La conciliación, ¿dónde se va a volcar? En un acta que suscriben la parte y que el juez o tribunal homologará si en derecho corresponde. Y en su caso, si se incumple, podrá ser ejecutado ese acuerdo mediante el procedimiento de ejecución de sentencia de los artículos 497 y siguientes. ¿Hasta cuándo se puede conciliar? En cualquier estado del proceso, antes del llamamiento de autos en segunda instancia. Fundamento, economía procesal y celeridad.
En materia de costas, acá tenemos un artículo que es el 73, que en principio dice, si las partes no dicen nada, las costas se van a imponer por su orden, salvo que las partes acuerden lo contrario. Pero fíjense que hay procesos en los cuales no se sigue este principio, donde el silencio no nos indica que las costas se van a ser distribuidas por su orden. ¿Saben dónde? En el juicio de alimentos. En el juicio de alimentos, si se guarda silencio sobre las costas se van a imponer al alimentante. Este mismo principio no se sigue en los incidentes de alimentos, porque en los incidentes de alimentos se va a aplicar el principio objetivo de la derrota. Dentro del programa van a ver que ustedes tienen un tema que se vincula con los acuerdos conciliatorios en materia laboral. Esto está contemplado en el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, de la Ley 2774. Estos acuerdos conciliatorios, como estamos dentro del proceso laboral, dentro de un derecho que protege al trabajador, es condición de validez de los mismos, primero, que se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa y que mediare resolución fundada de cualquiera de estas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de derechos e intereses de las partes. Fíjense que esta definición que hace la ley, de que ese acuerdo privado requiere, es porque es la forma de proteger los derechos irrenunciables del trabajador. Por eso es que se exige la intervención judicial. Obviamente que homologado por el Tribunal de Trabajo, en decisión firme, ese acuerdo conciliatorio integra la cosa juzgada y obviamente entra en el patrimonio del trabajador. Lo que es importante tener en cuenta es que como se tutela al trabajador, fíjense, por ejemplo, yo traje un fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, justamente que había sido afectado, se había celebrado con anterioridad al dictado del decreto 214, que especificó las obligaciones en moneda extranjera. Siempre digo que me acuerdo del decreto 214 porque se sancionó el día de mi cumpleaños. Era aquel decreto que dijo que que cada dólar valía un peso. Obviamente era una ficción legal. Y justamente la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires expidió, se había celebrado un acuerdo homologado en sede judicial por un trabajador donde la indemnización se estableció en dólares, y obviamente el empleador, cuando vio esto y la especificación, claro, quiso pagar en pesos a un dólar un peso. Y la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires expresamente dijo que no podía especificarse ese acuerdo. Por último, en materia laboral, si bien ese acuerdo conciliatorio debe ser aprobado por el tribunal, el año pasado la Corte Suprema de Justicia aceptó la validez de los acuerdos de extinción de contrato de trabajo realizados por escritura pública y que están previstos en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo.
lo hizo en un proceso. ¿Por qué? Porque acá lo que se discutió acá fue, por un lado, se había celebrado un mutuo acuerdo para extinguir una relación laboral, y por el otro lado, el trabajador dijo, esto no tiene validez, si no lo vio la autoridad judicial, inició un juicio reclamando indemnizaciones. Y esto llegó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, en el caso Ocampo contra BGH, en septiembre del 2020, admitió la validez del acuerdo celebrado en escritura pública, diferenciándolo claramente de lo que eran los acuerdos conciliatorios del artículo 15. Y colorín colorado, hemos visto todos los modos anormales de terminación del proceso. No sé, que el único que falta es el de caducidad de instancia, que no sé qué profesor le fue asignado el tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo les Sí, propongo... Sí, sobre este tema, ¿no? Yo tenía en un apunte que dio la doctora Bodega, tenía la ley, el artículo 25 de la ley 11.653, que es la ley de procedimiento de los tribunales sí, de está bien, trabajo. pero nosotros... Sirve, Claro, lo que pasa... ahí Eso es la ley de explica. procedimiento. Está bien, eso es la ley de procedimiento laboral. Nosotros estamos hablando de los acuerdos conciliatorios, cómo deben ser realizados. Eso es el procedimiento laboral. Ajá. Son dos Él cosas. habla sobre la conciliación en el proceso, que siempre está por ofrecerse la conciliación. A ver, Sirve, lo que ustedes van sirve a el ver, ejemplo por de... ejemplo, ¿cuál es la modernidad? La modernidad es el juicio por audiencias, ¿sí? Dentro Sí. del juicio por audiencias hay una audiencia previa a la apertura a prueba, que es la audiencia que en el Código de Nación está en el artículo 360. La audiencia preliminar se llama. Esa audiencia preliminar lo que hace es establecer cuáles son los hechos conducentes controvertidos. Ahí lo que hacemos es depurar cuáles son los medios probatorios pertinentes que voy a producir. Pero una de las cuestiones que prevé esa audiencia, uno de los temas que prevé esa audiencia, es tratar de conciliar a las partes. Esto es lo mismo, en el proceso laboral es exactamente lo mismo. Lo que se llama proceso por audiencia es una audiencia preliminar y la audiencia de prueba. El proceso laboral es lo mismo. Es decir, también el artículo 36 le da la facultad al juez de celebrar audiencia de conciliación. En general, aquellos que adhirieron al protocolo de justicia 2020, precisamente, sí, en el protocolo de justicia 2020 está la audiencia preliminar. Donde el juez va a decir, le va a preguntar, por ejemplo, a ver, ¿está claro el choque? Sí, está claro el choque. Tenemos la pericia. ¿Usted qué quería probar con los testigos? Y el choque. No, pero ya tenemos la pericia, no fue objetada, está terminada. Bueno, ¿para qué querés el testigo? Para probar el daño moral. Bueno, el testigo le vamos a tomar el día de la audiencia. ¿Hace falta que venga el perito a explicar algo? ¿A la audiencia? No. Bueno, el perito no viene. Ustedes depuran. ¿Hay posibilidad de llegar a un acuerdo? La pericia dice esto. ¿Me comprenden? Sí, podemos llegar a un acuerdo. Le reconozco el arreglo del auto, pero no le reconozco el daño moral, por ejemplo. ¿Comprenden? Es decir, esa audiencia preliminar, obviamente que el juez la va a utilizar para tratar de conciliar a las partes. Por eso, fíjense, hay un juez que se llama Soto, que es de La Plata, en su momento fue juez de primera instancia, y él tenía, por ejemplo, en los juicios de daños y perjuicios, tenía una modalidad que era, por ejemplo, mandar a producir primero la prueba pericial. Y después de la prueba pericial, él generaba, sin tenerlo legislado, una audiencia preliminar. Él proveía la prueba y decía, primero vamos a hacer esta prueba, después nos juntamos y vamos a ver si podemos conciliar. ¿Por qué? Porque teniendo la prueba pericial, por ejemplo, que era la prueba reina en un proceso de daño, él ya tenía elementos como para poder conciliar.
Porque usted, para poder conciliar, tiene que conocer la causa. Que eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa en el ejercicio profesional. Nosotros conocemos la causa por la que estamos tratando, pero en general los jueces no reciben la causa, no tienen las causas todos los días. Tenemos despachantes. Al juez le va a llegar esa causa al momento de sentenciar. Por eso el juicio por audiencia se exige que se involucre y les dice a ustedes que la audiencia preliminar la tiene que tomar el juez. Y es muy común ahora en Cámara de Apelación, la Sala Tercera, es habitual, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en el Mar del Plata, que fijen audiencias en los procesos conciliatorios. Es muy común, donde Gracias. ya tiene una sentencia adelante. Lo ideal, en el proceso por audiencias, obviamente, lo que uno trata es que el juez conozca la causa y medie. Doctor, y ya que estoy, le pregunto, para el examen, los que tenemos que dar por la web, ¿Sí? ¿cómo sabemos? ¿Nos van a avisar en qué horario nos toman? Sí, sí. A ver, ¿Sí? primero me tienen que informar a mí quiénes son los que no van a rendir presencial, y de acuerdo a la cantidad abrimos la cantidad de aulas y les pasamos el contacto y la hora. ¿Nosotros le tenemos que informar o el...? No, o no, el- yo les Ah, informo. Primero ah. me informa a mí la facultad y luego les informo a ustedes. Eso quería saber. Bueno, Lo que yo igual les es el mismo propongo- día, ¿sí? Es el Sí, mismo día. igual- Gracias. Sí, lo que yo les propongo es la próxima clase, si ustedes quieren, hacemos una clase de repaso de todos los temas. Sí, sí, ¿Les parece bien? sí, sí. Por mí sí. Arrancamos Sí, a las doctor. 6:30 Sí, genial. y vamos repasando todos los temas que les parezca a ustedes. Si ustedes se pueden comunicar entre ustedes y digan, bueno, hacemos un listado como para poder charlar de los distintos temas que se han dado. ¿Les parece bien? Sí, sí, de paso Sí, nos servís sí, para está bien. practicar Sí, doctor. la oralidad. Sí. Con- Bárbaro, sí, sí. Y si quieren, estaría bueno. si veo, si tenemos algún otro horario, vemos y también hacemos otra clase de repaso. No tengo ningún problema. Gracias. Muchas Profesor, una gracias. consulta. Muchas Sí, gracias. claro. Gracias. Sí, El día Oscar. del examen, a los que vamos presencial, ¿nos deja pasar con el programa en mano como antes de la pandemia? Pero sí, sí, claro, el programa siempre lo van a tener ustedes a mano. Ah, buenísimo, gracias. No, porque además es la forma que se orienten. Claro, sí, por eso. Nosotros lo que hacemos, obviamente, es decirle, bueno, a ver este tema, fíjate para atrás, para adelante. No es que vamos a decirle, bueno, recordar, no, obviamente es una ayuda muy importante para ustedes. Bien, gracias. Bueno, gracias por tenerlo en cuenta. No, por favor. ¿Quieren que les cuente algo? Una sola cosita antes de que se vaya. Sí, A diga. mí me enseñó un viejo profesor, que lamentablemente falleció, un gran profesor de Derecho Penal, cuyo Código Procesal Penal es uno de los que más ediciones ha tenido, que era Pedro Bertolini. Y él me enseñó algo que era para muy, muy importante. Yo no quiero saber lo que ustedes no saben. Yo quiero saber si lo que ustedes saben es suficiente. Así ha sido y así será siempre. ¿Entienden? Hay temas que son más importantes, hay temas que como profesionales los vamos a repasar 10.000 veces en la vida y que realmente quizás los tenemos que repasar porque no le damos importancia o porque no son importantes en nuestro proceso. ¿Comprenden? Pero sí yo sé lo que les recalqué hoy. El artículo 375 del Código Civil y Comercial, el viejo 1881 del Código Civil, son temas que ustedes no se pueden sentar a trabajar una transacción con un profesional que no tengan lo primero que te dice, a ver el poder que tenés. A ver, es el Papa, va a disponer el tema, por ejemplo, qué pavada, ¿no? Pero, por ejemplo, celebrar un pacto de cuota litis en un proceso donde el dañado es el menor. Eso es un acto de disposición. ¿Por qué? Porque la cuota litis, ¿qué implica? Que yo le voy a pagar a mi abogado con una parte del dinero que reciba.
Y si es un menor, es un acto de disposición, y como acto de disposición de los bienes de los menores, tiene que tener autorización judicial. Entonces yo ese pacto de cuota litis lo tengo que presentar en el expediente y decirle al juez que lo autorice. Y eso son cuestiones que son fundamentales para un profesional. Esas son por eso yo recalqué tanto hoy ese tema cuando hablamos de la transacción, el tema de saber si yo desisto y la acción queda prescripta, es un acto de disposición. ¿Por qué? Porque aun cuando desista el proceso, me va a afectar el derecho. ¿Comprenden? Entonces, esas cuestiones son fundamentales en el ejercicio profesional. Por eso muchas veces ustedes no entienden, después lo vamos a ver cuando estén conmigo en la práctica. En la práctica, cuando uno pregunta, los errores son evidentes. Pero a mí no me interesa, porque ¿qué es lo que estoy trabajando ayer? Ahí estoy trabajando los medios de prueba. ¿Comprenden? Entonces yo quiero ver como prueba. Si yo le digo a ustedes, cuando uno piensa una excepción de pago, eso lo van a ver cuando veamos el tema del proceso ejecutivo. Claro, el código es de 1968, siempre insisto en lo mismo. ¿Y qué preveía el código? Un recibo hecho a mano, donde yo le iba a pagar a la administración y me atendía el administrador y decía, hola José, ¿cómo andás? ¿La familia bien? Recibí de José la suma de imputado. Eso no existe más. Usted, el que vive en un edificio, sabe que cuando paga las expensas las paga por pago fácil, las paga por pago, va a la administración y dice acá no recibimos dinero por razones de seguridad. Hoy, ¿ustedes saben la cantidad de empresas que tenemos de pago? Rapipago, Pago Fácil, qué sé yo, 2 millones. ¿Van al banco? ¿Quién los atiende a ustedes? Un montón de latas que están adelante. Porque antes era la pandemia que no nos atendían, pero ahora ya no quieren tener gente. Porque atender a la gente, ¿qué es la modernidad? ¿Qué es? Desapareció el recibo. ¿Y hoy qué tengo? Convenios de recaudación, ¿entienden? Y eso modifica mucho el proceso. Entonces, ¿qué vamos a trabajar nosotros? El tema de los medios probatorios y cómo probamos. Y probamos desde lo escaso, porque generalmente el cliente no tiene todas las cosas. El cliente, a ver, es el típico cliente que celebró un contrato de locación. Por ejemplo, ahora yo estoy con un tema de una locación, me dicen, bueno, a ver, pásenme el inventario de bienes. No se entregaron, no hicimos el inventario. ¿Ah? Alquilaron con bienes muebles una casa hermosa y ahora yo tengo que andar en el juicio de desalojo diciendo que, ver, acá están las fotos de los bienes que les entregamos. ¿Comprenden? ¿Y eso por qué? Porque lo hizo un martillero que hoy ya no vive más en Argentina. Bueno, no vive más en Argentina el martillero. ¿Cómo hacen ustedes para ofrecer la prueba? ¿Saben qué hice? Dije que vive en México. Claro, yo hoy tengo que pensar que si quiero hacerlo declarar, lo tengo que hacer por un exhorto diplomático que vaya a México para que declare. Yo directamente le di los datos y dije, hágala declarar por Zoom. ¿Comprenden? Ofrecí el testigo, aproveché ahora que todo es vía web y le pasé el correo, le pedí el correo electrónico a esa persona para que le notifique el juzgado que tiene que declarar. Lo mismo, yo siempre cuento una anécdota, yo tuve un problema con Despegar. Compré un hotel en el exterior, cuando llegué no estaba el hotel. ¿Y saben cómo lo probé? No solamente con las fotos que yo había sacado, obviamente, que no las hice certificar, sino con Google Maps. Las fotos mías coincidían con las imágenes de Google Maps. Que en la dirección que a mí me habían vendido un hotel no existía un hotel. Entonces, todas esas cosas son las que a mí me interesan el día de mañana que ustedes sepan. Obviamente la técnica que surge del código, pero también los problemas que se nos plantean. ¿Vieron cuando ustedes se comunican con una empresa que dice, cómo no, toque 1, toque 2, toque 3, y cuando ustedes quieren hablar con el operador, les dice, ¿esta conversación puede ser grabada? ¿Saben por qué es eso? Porque en realidad siempre las graban. No es porque ustedes van a decirle, bueno, ahora la voy a insultar porque no me atienden, entonces
como me van a grabar no digo nada. Le digo, ¿qué tal, chica linda? ¿Cómo anda? ¿Bien? Hace 2 meses no tengo internet y ustedes me la están cobrando. ¿Comprenden? Bueno, en este caso particular, que el problema mío fue con Despegar, mi hija Martina, Gonzalo seguro la conoce, del club, mi hija Martina había hablado con Despegar. Entonces, lo primero que ofrecí como prueba anticipada es las grabaciones. Siempre las graban, chicos. Y se guardan. Y la pido como prueba anticipada para que no me digan que las destruyeron, porque pasaron 3 meses. Eso es pensar en la modernidad, con un código que tiene 50 años. O más. Más de Se van a encontrar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vos decís, Gonzalo, me acuerdo, tengo un juicio del banco, yo soy abogado del banco, y donde le venden un crédito por internet a un cliente del banco. Y en un momento de la charla dice, ¿usted es casado o soltero? No, soy divorciado. ¡Ay, qué suerte!, le dice la chica. Cualquier cosa, si sale todo en la grabación, la conversación. Se quiso hacer la amiga y lo felicitó porque estaba divorciado. En vez de ser un drama, ella lo felicitaba por el divorcio. No tenía nada que ver con el crédito, ¿no? Obviamente. Pero bueno, uno la ofrecía, ¿por qué? Porque ahí estaban las condiciones que había aceptado el cliente. Pero bueno, son cosas que De nosotros hecho, tenemos que trabajar. doctor, hoy Sí, los vos. créditos, yo trabajo en un banco. Hoy los créditos que son a través de las páginas de los home banking o banca electrónica, en el caso del banco donde yo trabajo, las condiciones las firma a través de la banca electrónica. Hoy ya casi Claro, hablado no se dice nada porque no queda nada por escrito. claro. Entonces, y tampoco tiene un pagaré, No. porque al aceptar todo por la web, el pagaré ya no se firma en el banco, entonces tiene que quedar algo por escrito para el título ejecutivo. Sí, pero ese es el gran problema que vos tenés hoy, de que no tenés el soporte de papel, y ahí empezás a decir, bueno, ¿cómo hago con ese tipo de instrumentos electrónicos que no tienen papelización? Porque, por ejemplo, cuando vos pensás en un instrumento electrónico, un título de crédito electrónico, vos tenés el pagaré, tenés el cheque. El cheque electrónico, que cualquiera que tenga chequera hoy, fíjense que puede emitir un cheque electrónico. Yo le tengo que pagar a Oscar una suma, le digo, Oscar, dame tu quit. Yo entro al banco y creo un cheque electrónico y se lo mando a él. Si Oscar lo presenta al cobro, que lo presenta de manera electrónica también, porque no hay corpores, no hay cuerpo físico, porque estamos acostumbrados a tener el papel, ¿sí? Si el cheque es rechazado, Oscar le van a entregar un papel. Recién ahí se va a crear el papel para poder ejecutarlo. Pero en el caso de que nos hablaba recién Hugo, no existe nada. ¿Y cómo hago yo para ejecutar el crédito? Para cobrarlo. ¿Comprenden? De hecho, son los juicios más difíciles, porque Bueno. ejecutar un crédito sin el pagaré es mucho más difícil que por ahí teniendo, obviamente, el pagaré firmado. Sí, sí. No es que es imposible, pero es mucho más difícil obviamente. en la ejecución. Lo que pasa es que ya Después, no vas a mirar. después hay que ver si hay una garantía de por medio, y si es una garantía de primer grado, Y o como si es yo una siempre digo, fianza. ¿y dónde está la firma cuando ustedes piden el crédito? En el usuario, tienen el documento usuario y contraseña. Exactamente. Y después el token. Ahí está la identificación. Esa es su firma. Pero bueno, pero eso no va por proceso ejecutivo. Porque yo tengo que probar que le puse la plata del dinero en la cuenta, porque esa es la materialización del préstamo. Pero las condiciones, con un enter, es todo enter. Por eso hay tantos jubilados que les sacan los datos, a mucha gente que le sacan los datos y que le generan esos créditos que están trayendo tantos problemas. Bueno, pequeñas anécdotas profesionales. Les mando un beso
Nos vemos el miércoles Chao. en Hasta clase. miércoles. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Hasta un miércoles. Chao, doctor. Gracias.